Romo. Pero se me conectó. Que me miren. Buenos días, compañeros. Recién de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE y les damos la bienvenida a esta octava semana de formación sindical virtual avanzada, en la cual pretendemos interacciones entre los participantes en el marco del respeto por las diversas formas de expresión política, así como el preciso cumplimiento de los tiempos asignados para el desarrollo de los temas, lo cual es muy importante para enriquecer el proceso de aprendizaje. En esta semana vamos a trabajar sobre el tema del neoliberalismo, es decir, en esta coyuntura actual, en donde estamos pasando por un periodo muy crítico a raíz de la pandemia decretada por la Organización Mundial de la Salud y en donde se ha desnudado las falencias del capitalismo y su modelo económico neoliberal, se hace necesario profundizar en el conocimiento sobre el neoliberalismo y la globalización. En los documentos que se establecen las características de este modelo y cómo su implementación ha sido nefasta para la clase trabajadora, por cuanto se ha caracterizado por desconocer y arrasar los derechos de la propiedad social. Por eso que entonces los invitamos a estar atentos a la exposición de la compañera Victoria, que va a profundizar sobre este tema, pero antes de ello le vamos a dar la palabra a la compañera Isabel Olaya Cuero, que es la secretaria de Formación Sindical de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Compañera Isabel, tiene la muchas palabra. Gracias, compañero Romo. Buenos días, compañeros y compañeras, a los compañeros del equipo, Luzaida, Ana María, Luis Eduardo, el compañero Vicente, a mi compañera ejecutiva de FECODE, Victoria Bendaño, bienvenida, compañera, y a cada uno de ustedes, compañeros responsables de la Secretaría de Educación Sindical en nuestras filiales. Un saludo pues fraterno y deseosa de que la salud no nos falte ni a ustedes ni a sus familiares. En medio de esta incertidumbre que vivimos en la actualidad a raíz de la pandemia por el coronavirus del COVID-19, FECODE y su Secretaría de Orden y Educación Sindical ha cumplido con este reto y con esta propuesta de la escuela sindical virtual que en estos momentos estamos viviendo esencial. Hemos decidido también en la escuela aprovechar nuestra red para ampliar la formación sindical en este tiempo de aislamiento, donde la virtualidad es importante. Hoy estamos en la octava semana del curso de formación sindical. Felicitar a todos los compañeros que sábado a sábado han estado presentes. Sabemos que tenemos inconveniente con algunos compañeros porque no les llega no tienen conectividad, eso lo entendemos, pero sí el llamado a los compañeros, a muchos que no sé si en el momento de pandemia se quedan dormidos y no se conectan a tiempo. El privatización y dependencia, actividad, ejercicio sindical, el cual la compañera Victoria, ejecutiva de FECODE, pues nos va a dar toda esa a los más necesitados. Sino que debe dejar que sea la libre competencias y los mercados los que equilibran las desigualdades sociales. Esta doctrina, porque es una doctrina el neoliberalismo, cree
que existe una mano invisible que equilibra el mercado y por eso no habrá desigualdad. El neoliberalismo favorece la privatización de empresas y servicios públicos. Pretende que la gente compre los servicios de salud, de educación, de comunicación, de internet. Se oponen a que el gasto público y social se oriente para la salud y la educación, que es lo que hemos exigido siempre en nuestras movilizaciones, en esa arma que tenemos nosotros, que es la más fuerte, que es la movilización, recursos para la salud y para la educación, pero el neoliberalismo no quiere que el gasto público vaya para esos rubros. Este modelo económico es el que domina la economía colombiana desde los años 90, con unos efectos lesivos, nefastos, agresivos para nuestro territorio, ya que día a día aumenta el desempleo, se fomenta la corrupción y el desfalco al Estado. Se concentra la riqueza en pocas manos, incrementando la pobreza, donde cerca del 30% de la población colombiana es pobre y el 11% está en la extrema pobreza. La naturaleza también es una fuente del neoliberalismo para extraer las materias primas, el agua, no respetando el ecosistema ni las comunidades ancestrales. A este monstruo, compañeros y compañeras, es que nosotros nos enfrentamos. No es fácil la lucha, pero sí es posible la victoria, en la unidad de todos, de todas las organizaciones, de todos los grupos, de todas las miradas que estamos hastiados de este sistema y de este modelo. Hoy, en esta crisis generada por la pandemia del coronavirus, debemos organizarnos en un gran frente en Colombia que conduzca, y no solamente en Colombia, en el mundo entero, que conduzca al desmonte del modelo neoliberal y reconstruir la economía sobre bases solidarias y de cooperación, donde predomine el bien común sobre el interés particular. Y sabemos que el neoliberalismo solamente piensa en el bien particular y hoy en estos momentos nos hemos dado cuenta con los diferentes decretos que en medio de la emergencia, del estado de emergencia decretada por el gobierno Duque, han decretado lesivas que violan los derechos de los trabajadores. ¿Aló? Bueno, entonces la compañera Victoria Avendaño, siga. ejecutiva de FECODE, hoy compartirá con nosotros esta sapiencia que ella tiene en este tema del neoliberalismo. Mostrando al gobierno nacional, al pueblo colombiano, a todos los que nos han criticado y nos decían que éramos unos perezosos, que nos dicen que nosotros estamos manejando mal la academia, porque salimos a las calles a protestar y a exigir esos recursos para la salud, para la educación, para el saneamiento básico, para el agua potable. Hoy le estamos demostrando con lo que estamos viviendo que el país no está preparado y los recursos lo han distribuido para unos pocos y no para el pueblo colombiano que necesitamos. Entonces nos toca unirnos, compañeros, ustedes como nuestros representantes en cada una de nuestras filiales tienen ese compromiso grandísimo. Debemos preparar a nuestra base con las diferencias que tengamos que son permitidas, como yo siempre lo he dicho, pero nos debemos unir para hacerle frente y mirar a ver cómo desmontamos este sistema. Como lo dije anteriormente, no va a ser fácil, pero sí es posible la victoria en unidad.
Bienvenida, compañera Victoria, bienvenido, compañeros. Y aquí estamos de nuevo, pues, cumpliendo con el compromiso de la Escuela de Organización Sindical Virtual. Muchas gracias, compañera Isabel. Entonces le damos la palabra a la compañera Victoria Bendaño, ejecutiva de FECODE. Buenos días, compañeros y compañeras. Un saludo para todos los compañeros del equipo de Escuela Sindical y para mi compañera Isabel, quien es la responsable de esta secretaría en el comité ejecutivo, y a todos los compañeros y compañeras que desde los diferentes sitios del país están conectados e inscritos a esta escuela sindical virtual de nuestra federación. Hoy nos corresponde, como lo comentó el compañero Luis Eduardo, como lo comentó Isabel, comentar algo sobre políticas neoliberales de privatización, que yo le he denominado hoy políticas imperialistas de recolonización. Es el título o el subtítulo a este gran tema de neoliberalismo y privatización y dependencia que vamos a mirar en el día de hoy. Es bueno que nosotros recordemos que en los años 90 se inicia este proceso de aplicación del modelo neoliberal en nuestro país bajo el gobierno de César Gaviria. Recuerdan ustedes la célebre frase de bienvenidos al futuro, porque se pensó que la aplicación de la política neoliberal era la panacea, pero precisamente fue a finales de la década del 80 en donde se formularon una serie de elementos que nosotros llamamos recetas para aplicarlas en el mundo entero desde la visión de la política neoliberal, pero particularmente en América Latina. Esa serie de medidas se conoce con el nombre de Consenso de Washington. Es bueno que los compañeros profundicen desde sus redes sobre este asunto, porque es allí donde encontramos cada uno de los elementos que nos va a permitir entender por qué en nuestro país ha venido sucediendo en estas décadas, desde el 90 hasta el día de hoy, lo que ha venido sucediendo, y que lo señalaba con toda claridad la compañera Isabel, y que la vamos a ir mencionando también en el transcurso de la charla. Entonces, ese dichoso consenso de Washington, y yo digo consenso entre comillas, porque no hubo ningún consenso, o sea, ninguna de esas medidas que se aprobaron allí fueron discutidas con nadie de los funcionarios o gobernantes de los países del mundo como el nuestro, a los que se les ha venido aplicando de manera obligatoria esta serie de medidas. Entonces, ese dichoso consenso de Washington, ¿quiénes realmente lo consensúan? ¿Quiénes lo acuerdan? Fundamentalmente el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Tres instituciones con sede en Washington. Entonces, por eso estamos diciendo que la aplicación de la política neoliberal es el inicio de la recolonización imperialista, porque como podemos ver, son estos tres organismos multilaterales, dos organismos multilaterales y el Departamento del Tesoro del gobierno de los Estados Unidos, que decretan, por así decirlo, o consensúan esta serie de medidas que trae como consecuencia aspectos como cuáles. Hombre, aspectos, ¿qué es lo que dice? Fundamentalmente, ¿qué es lo que recomiendan esos tres organizaciones para los países del mundo, y como estamos diciendo, fundamentalmente para Estados Unidos?
fundamentalmente lo que recomiendan a las naciones es que tiene que adelantarse una serie de reformas para evitar el déficit público por la vía de la reducción del gasto. Y cuando nos están hablando reducción del gasto, es precisamente la reducción del gasto social. Y por eso a partir de ese momento, como lo vamos a ver ahorita, se inicia todo un proceso de reformas que reduce el gasto en las diferentes actividades sociales que el Estado debiera tener bien financiadas para resolver los problemas de la sociedad, en este caso de la sociedad colombiana, pero es igual la misma receta para todos los países. Reforma para reducir la progresividad impositiva, es uno de los elementos que ellos establecen allí, pero establece la privatización de las empresas públicas. Ahorita vamos a mirar sobre eso. Otro de los elementos que el famoso consenso de Washington recomienda es la liberalización del comercio y de los mercados y de capitales a nivel internacional. Por eso nosotros estamos viendo que a partir de la aplicación del modelo neoliberal, aprobación de tratados de libre comercio, porque tiene que ver con esto de las recomendaciones, entre comillas, que están haciendo estos organismos que sí consensuaron allá en Washington lo que debía ser el futuro económico, social y de estos países. Entonces, aquí también se establece que debe haber mayor inversión de capitales extranjeros de manera directa en las diferentes actividades económicas de nuestros países, y además de eso debe haber una desregulación de los mercados laborales internos, es decir, se acaba realmente con nuestros mercados internos para abrirle las puertas a las mercancías, a los productos agrícolas y de todo índole para que invadan nuestros mercados. Así podríamos resumir nosotros cuáles son las medidas que ese famoso consenso de Washington establece para nosotros. Es importante que nosotros entendamos que eso tiene una forma. O sea, no es que ellos hacen allá ese recetario y automáticamente aquí se aplica, no. Eso tiene que estar, la aplicación de todo ese recetario debe estar precedido de una adecuación jurídica y política de nuestra nación. Tiene que hacerse una serie de reformas porque en ese momento las leyes que existen en Colombia, la normatividad vigente, no les permite aplicar cada una de las cosas que ellos están exigiendo en ese consenso. En ese momento, la constitución vigente es la constitución de 1886 y todas las leyes que reglamentan esta constitución. Y lo que se establece, por ejemplo, para el caso de los mercados y de la entrada de mercancías, es que todas las mercancías y productos extranjeros que llegan a nuestro país deben pagar aranceles, deben pagar impuestos. En esos momentos ellos necesitan cambiar la normatividad, pero como la normatividad tiene su sustento en la máxima normatividad, que es la Constitución Política Nacional, ellos se ven obligados a cambiar la Constitución Política. Por eso en el gobierno de César Gaviria, en el año de 1991, se establece el cambio de la Constitución Política Nacional para poder establecer ese piso jurídico y político que permita la aplicación del consenso de Washington, que fue recetado a finales de la década de los 80. Y aquí se inicia la aplicación del neoliberalismo en la década del 90. Y si nosotros revisamos cuidadosamente, la Constitución Política del 91 trae elementos que permite precisamente la liberalización de los mercados, que es lo que sustenta jurídicamente la aprobación posterior de los tratados de libre comercio. Entonces, con la aplicación
de los tratados de libre comercio o el acuerdo de los tratados de libre comercio, se inicia, como dije inicialmente, esa era de recolonización imperialista. ¿Y por qué insisto en esto? Porque es que nosotros veníamos de una época históricamente conocida como la Guerra Fría, en donde la disputa internacional, la disputa mundial era entre el bloque que orientaba a Rusia a nivel internacional con el bloque que orientaba y dirigía a Estados Unidos. A finales de los 80, cuando se cae el muro de Berlín y se acaba la famosa Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, queda Estados Unidos como la única superpotencia a nivel mundial en condiciones económicas, militares y políticas para poder imponer sus criterios en el mundo entero y fundamentalmente en América Latina. En América Latina, que con nosotros le hemos denominado su patio trasero, había venido perdiendo espacio y entonces con esta política ellos desean recuperar ese patio trasero. Nosotros hemos venido entonces diciendo con los tratados de libre comercio que corresponde a la característica principal de la política de expansión de los Estados Unidos, fundamentalmente en América Latina, pero obviamente se aplica esta política en el mundo entero, con mucha más rigurosidad en América Latina, porque ellos están empeñados en recuperar, como decimos nosotros, esa influencia nociva que atenta contra la soberanía económica y política de nuestras naciones, y por eso obviamente se agarra de la mano con estos gobiernos que, como el de Duque y los gobiernos anteriores de Santos, de Uribe, etcétera, hasta llegar a César Gaviria hacia atrás, son gobiernos que han hecho la tarea, como decimos nosotros, al pie de la letra para aplicar todo lo que desde el consenso de Washington les fue recitado. Entonces, ¿qué busca Estados Unidos con los TLC en América Latina? Y es bueno que le echemos una mirada a lo que ha pasado aquí en Colombia en relación con eso. Entonces, en el continente americano, desde el punto de vista de la producción, Estados Unidos tiene un papel preponderante. Es el primer productor en el continente americano. 70 de cada 100 dólares producidos al año son de Estados Unidos. O sea, que solamente de 100 dólares, 300 dólares se reparten entre todo el resto de países de América porque 70 le corresponde a la producción de los Estados Unidos. Es el primer productor, no solamente de América Latina, sino del mundo. Pero además de eso, también es el primer consumidor, es el primer exportador y es el primer importador. Entonces, esas son las condiciones de los Estados Unidos que le permite imponer su política económica en el resto del mundo y, como estamos diciendo, particularmente aquí en América Latina. Estamos diciendo que busque entonces. Lo que busca es, primero, reafirmar su supremacía política y económica en su patio trasero, pero obviamente también en países de los otros continentes para poder de alguna manera cortar el avance que en el proceso de la Guerra Fría habían tenido otras potencias emergentes como la misma Rusia, como China, etcétera. Entonces, y algunas potencias europeas. ¿Qué busca él? Reafirmar su poderío, retomar los territorios que había perdido en el proceso de la Guerra Fría, reafirmar su esquema de comercio exterior a través de los TLCs, incorporar a América Latina como proveedores de recursos naturales. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque hoy nosotros en medio de la pandemia nos estamos dando cuenta de todo ese atraso tecnológico que tenemos, que cuando pretenden que nosotros hagamos clases virtuales,
a los estudiantes en nuestras instituciones educativas públicas, lo que estamos viendo es la falta de conectividad, la falta de herramientas de trabajo para toda la comunidad educativa, incluidos nosotros los docentes, el atraso total en conectividad y en tecnología que tenemos en las instituciones educativas públicas. Entonces, aquí no hay una educación para desarrollar la ciencia ni para desarrollar la tecnología. ¿Por qué? Porque en el marco de la imposición de la política de los Estados Unidos, eso no está incluido. Al contrario, la educación de nuestros países, incluido Colombia, es una educación que tiene que estar al servicio de los intereses de los Estados Unidos, al servicio del amo y señor de América Latina y de gran parte del mundo. Entonces, ¿qué pretenden ellos? Solamente colocarnos como proveedores de recursos naturales, recursos que ellos no pueden tener en su país, que ellos no producen en su país. Entonces nos colocan a nosotros a que los proveamos de recursos naturales y nos mantienen como dependientes de la exportación de esos recursos naturales. Y fundamentalmente para nosotros de recursos mineroenergéticos como el petróleo, que cuando nos damos cuenta si el precio del petróleo a nivel internacional se cae, obviamente se caen las finanzas de la nación, como está sucediendo en este momento, porque nos ponen únicamente a producir materias primas y a proveer de recursos naturales, no a desarrollar ciencias ni a desarrollar la tecnología, que eso se lo abrogan ellos nada más. Y como ensambladores de bienes de consumo para nosotros, y obviamente eso implica que se constituyan en todos estos países maquilas, por así decirlo, ensambladores de partes, para utilizar el ejemplo de los autos, de autopartes o de los mismos computadores, en donde las partes principales, el corazón de esa maquinaria, ya sea automotor o en el caso de la tecnología que estamos hablando de los computadores, aquí lo único que hacemos es ensamblar. Aquí no se producen como tal los computadores ni las partes fundamentales de los computadores, porque el desarrollo de la ciencia y el conocimiento científico y tecnológico para la producción de esas partes la elaboran allá donde tienen todo el conocimiento y donde el Estado le presta atención a eso, y a nosotros nos reducen con esas exigencias a que nos convirtamos solamente en ensambladores de esos bienes de consumo que nos vienen de allá. Y lo fundamental en esto es que Estados Unidos busca con estos tratados de libre comercio, además de todo lo que hemos dicho, busca proveerse de mano de obra barata. Y aquí sí que la hay. Para todas esas cosas necesita una normatividad. En el caso de la educación, por ejemplo, bueno, dejemos la educación para el final. En el caso de la mano de obra barata, ¿qué necesita? Hombre, que se acabe la vinculación a término fijo de los trabajadores y que se libere una cantidad de mano de obra para que en el mercado pueda conseguirse muchísimo más barata, y por eso se inicia el proceso de la tercerización laboral. Por eso una serie de normas derivadas de la Constitución Política del 91 que se inicia en el gobierno de César Gaviria, pero que se consolida posteriormente en el gobierno de Álvaro Uribe, que permiten que los trabajadores aquí no cuenten con contratos a término indefinido, sino con contrato a término fijo, y ni siquiera contratados de manera directa, ni siquiera por el Estado, porque las empresas estatales también tercerizan y entonces empiezan a contratarse a través de cooperativas de trabajo asociado, a través de bolsas de empleo, en donde son trabajadores que ya de manera legal las empresas tienen la posibilidad de utilizar esas herramientas para negarle todos los derechos que hasta ese momento los trabajadores habíamos conquistado. El gran ejército de mano de obra barata que se necesita para la explotación, en este caso mineroenergética, para citar el ejemplo de los trabajadores, con un ejército de trabajadores en esas condiciones. Yo soy de un departamento en donde padecemos la explotación mineroenergética
Aquí hay explotación de carbón a cielo abierto al lado del departamento de La Guajira, que también lo hay. Son los mayores productores, pero el 90% de esos trabajadores son trabajadores tercerizados y la mayor ganancia de eso obviamente se la llevan las multinacionales. Como decimos, entonces surgen todo ese aparato jurídico político del país nuevo que permite todo eso, empezando con la Constitución del 91. En el caso de la salud, que hoy estamos viendo el desastre de la salud en Colombia, es producto de lo mismo, es producto de ese proceso de privatización. Como reglamentación de la Constitución del 91 que permite la privatización de los servicios públicos y servicios fundamentales como la salud, surge la Ley 100, y la Ley 100 lo que hace es entregar el manejo de los recursos de la salud a las EPS. Hoy los hospitales públicos, la red pública hospitalaria prácticamente está desaparecida, no existe, está en una precariedad total. ¿Producto de qué? Producto de la aplicación de la Ley 100, que gira los recursos directamente a un intermediario que son las EPS, dejan a los hospitales públicos como IPS que tienen que sobrevivir de la venta de servicios y tienen que facturar para que las EPS les paguen, y en la mayoría de los casos ni les pagan a tiempo ni les pagan todo lo que facturaron. O sea, prestan el servicio, pero los usuarios son ¿de quién? Son de las EPS. Por eso hoy el personal que necesita un servicio de salud, antes de ir a un hospital o a una clínica, tiene que ir a una EPS para que le autoricen, para que le facturen, para que realmente le den el visto bueno que debe ser atendido. De esa manera es que los pacientes son atendidos en los hospitales y en las clínicas, porque tienen que estar adscritas a una EPS, independientemente que sea del régimen subsidiado o que sea del régimen contributivo. En este sentido, entonces, con la Ley 100 con la Ley 100 es... Se acabó el tiempo para que... bueno, redondeo entonces. La Ley 100, porque estamos hablando de cómo fue esa adecuación jurídico y política, la Ley 100 en el caso de la salud. El Acto Legislativo 01 del 2001 para nosotros, que también es producto de la reforma constitucional, en donde se le reduce al sector educativo al Sistema General de Participaciones en general, desde el año 2001 hasta esta parte, son más de 300 billones de pesos. Recordemos que el Sistema General de Participaciones financia educación, salud, saneamiento básico y agua potable, fundamentales en este momento de pandemia. Hoy estamos viendo que esa reducción de gastos, de los recursos de estos servicios, precisamente nos tiene en la situación que nos tiene. Y cuando hablamos de mano de obra barata, eso se aplica para nosotros con el Estatuto 1278, nuevo Estatuto Docente, y las condiciones en que tienen vinculados a los compañeros del 1278 y a todos los demás compañeros que están en condición de inestabilidad, como son los provisionales y todo este grupo de compañeros que no tienen estabilidad laboral. Bueno, quiero decirles entonces que aquí les voy a dejar de todas maneras unas diapositivas. Las voy a mandar al programa para que ustedes las puedan compartir con los usuarios del programa, en donde están muchísimo más completas. Aquí solo estamos haciendo un resumen en aras del tiempo. Y entonces, frente a eso, ¿qué hacemos para terminar? Hombre, lo primero que tenemos que hacer es entender que aquí es un atentado total contra la soberanía económica, política y social de nuestra nación. Entonces, si el problema principal es la violación de nuestra soberanía y la falta de la soberanía por esa intromisión de los Estados Unidos, del imperialismo norteamericano, tenemos que organizar el más amplio frente de trabajadores, campesinos, indígenas, empresarios nacionales para recuperar la soberanía nacional, para recuperar la producción y para recuperar el trabajo. Y en el caso de educación, unirnos también para conseguir una reforma constitucional al Sistema General de Participaciones para aumentar real y progresivamente los recursos y poder resolver el problema que tenemos hoy en educación, salud y el agua potable. Cerrar las brechas que tenemos y obviamente la lucha
contra el neoliberalismo que nosotros hemos dado en estos años y que tendremos que seguir dando, tenemos que entender que se enmarca. Hasta ahí, compañeros, muchas gracias. Muchas gracias, compañera Victoria, por su magnífica exposición. Entonces les damos la palabra a los compañeros para si tienen alguna pregunta o algún aporte, están los micrófonos a su disposición. Y también recordarles que máximo 3 minutos si es una participación. Compañeros, compañeras. Profesor Albeiro. Profesor Albeiro, tiene la palabra. Interesante la charla, pero voy a hacer como, es como una apreciación y al mismo tiempo una pregunta. La preocupación que hoy tenemos, y voy a hacer una propuesta y enfocada pues a una pregunta obviamente. La propuesta es, nosotros como FECODI, la estigmatización que hemos recibido las organizaciones sociales y políticas del país, y sobre todo nuestra Federación Colombiana de Educadores y el Magisterio Colombiano, deberíamos empezar a promover también dentro de las movilizaciones, obviamente pidiéndole a Diosito que se termine esta pandemia, porque yo veo unos puntos neurálgicos con la política neoliberal que se viene aplicando en la historia, sobre todo en, digamos, en los últimos 5, 6 o 7 gobiernos en nuestro país. Es así como desde cuando Gaviria, con su apertura económica, la firma de los TLCs ahora en el gobierno de Santos, promovidos por el uribismo. Pero aquí deja unos sinsabores. Es que el sector agrícola o el sector pecuario necesita una gran reforma agraria. Eso es un factor que debíamos empezar desde nuestra federación a promoverla. Una gran reforma también a la salud con la Ley 100. Porque hoy el gobierno nacional, a pesar de que se firmaron los acuerdos para la reforma del Sistema General de Participaciones, yo tengo una preocupación, es con el magisterio. Yo fui uno de los que trabajé en esa forma. En la década de los 90 trabajábamos por contratos y existía la modalidad de horas extras, horas cátedra. Y yo lo que veo el gobierno hoy y con lo que se presenta y este tema de la educación virtual que hoy ha tocado empezar los maestros, el magisterio, ha tocado empezar a mirar lo virtual para el desarrollo pedagógico y que Colombia no estaba preparado, ni ninguno de nosotros, porque la conectividad es pésima. Aquí donde estoy es haciendo milagros para poderse uno conectar. Y la mayoría de los estudiantes del país que en los municipios de esta categoría, inclusive en las mismas ciudades, usted sabe que no tienen internet para poder salir a lo que hoy propone el Ministerio de Educación. Y mi pregunta está, ¿cómo buscar una gran reforma? ¿Cómo llegarle al gobierno nacional? Donde hagamos una movilización o una propuesta, primero, claro, de reforma agraria, una propuesta de la reforma a la salud, obviamente la que está en la mesa que el Sistema General de Participaciones, hacer un gran bloque para que haya equidad y defender la estabilidad del magisterio y la gente, y obviamente la estabilidad laboral de la clase trabajadora, porque a mi parecer hoy el gobierno lo que quiere es empezar a privatizar, y ya ha empezado, obviamente. Sabemos que con los megacolegios, con Serpiro paga, que no es que uno esté de desacuerdo, pero se lo dio a lo privado. Son pasos agigantados en la privatización de la educación. Y hoy, ¿cómo vamos a defender a estos maestros que van a empezar a contratarlos? Obviamente, como antigua, yo preveo que lo van a empezar a contratar solamente por el periodo académico. Entonces, lo veo como propuesta y al mismo tiempo es interrogante. Muchísimas gracias. Sí, compañera Victoria, si tiene a bien contestarle. Profe Romito, Sí. compañero Sí. Gustavo y Edui también están levantando la mano. No sé si prefieren. Más bien recojamos todas las preguntas y al final como redondeamos con la respuesta. Ah, bueno. Compañero, ¿quién pidió la palabra? Profe Gustavo. Profesor Gustavo. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Buenos días. Para hacer una pequeña reflexión. El neoliberalismo no le interesa que el Estado no participe en
en los servicios sociales. Al neoliberalismo lo que le interesa es que el Estado haga de esas inversión social, haga un negocio, que acaben los derechos sociales y devuelvan un negocio para que el capital haga su agosto con los recursos del Estado destinados a hacer esa inversión social. Entonces, el neoliberalismo no es que pretenda que el Estado no haga inversión social, lo que pretende es que esa inversión social se haga a través de la empresa privada. Y quisiera preguntarle a la compañera Avendaño, me deja preocupada la intervención en el sentido de que ve como muy negativa la Constitución y que es culpa de la Constitución todas las desgracias de nosotros los trabajadores, y en cierta parte le doy la razón, pero yo creo que el enemigo de los trabajadores es uno solo, y es Álvaro Uribe, que es el que ha encarnado toda la punta de lanza en contra del bienestar de los trabajadores. Es decir, compañera Victoria, es cierto que la Constitución tiene algunos avances muy negativos, como el haber permitido que la inversión social se hiciera a través de la empresa privada, pero igualmente la Constitución tiene otros avances que debemos rescatar, como es haber reconocido los derechos sociales, los derechos económicos y políticos de todos los habitantes de esta nación. Entonces, puntualicemos lo negativo de la Constitución y propongamos reformas que yo considero que se centran en defender los acuerdos de paz firmados en La Habana, que ahí está condensada toda la reforma que necesita este país para que transformemos, lleguemos a construir esa sociedad más justa e igualitaria. En esos acuerdos está la reforma, eliminar la ley 100, que esta pandemia nos ha demostrado que es una necesidad urgente eliminar esa ley 100. En esos acuerdos está hacer la reforma agraria que garantice la seguridad alimentaria del país para que nuestros campesinos no sigan cultivando a precios altos y vendiendo a precios bajos, porque tienen que pagar todos los impuestos que le carga las importaciones y no tienen ningún tipo de subsidios. Y creo que la otra bandera que FECODE debe levantar es la que hemos conquistado en los acuerdos del mayo del 2019, y es conquistar esa reforma esa reforma constitucional que garantice la real financiación de la educación. Entonces, hágame esa claridad, compañera Victoria, por favor. Lo lesivo es toda la Constitución o algunos aparte de la Constitución. ¿Vamos por la reforma de la Constitución o vamos a reformar las leyes que en este momento nos están afectando? Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Gustavo. Tiene el uso de la palabra el compañero Eduy. Compañero, muy buenos días. Dios me los bendiga a todos y a todas. Bueno, como la palabra, una frase que en su alocución la compañera Isabel decía, la lucha no es fácil, pero nosotros tenemos la victoria. Ahí tenemos a Victoria, que maneja muy bien el tema, la felicito. De todas formas, las intervenciones que me antecedieron agarraron unos aportes. O sea, si no se llega a la pandemia, nosotros estuviéramos hoy luchando por lo mismo, ¿verdad? Estuviéramos luchando por lo mismo, por la educación, por la salud, por todo eso. Pero llega este proceso de pandemia y todo el mundo a nivel mundial, el neoliberalismo hoy tiene una decadencia, o sea, tiene unas falencias que de pronto no se hubieran visto si no se da este proceso de pandemia. Lo que decía Victoria, o sea, el neoliberalismo quiere es que los países latinoamericanos estemos siempre como estamos, sin conectividad, sin salud, sin educación, porque es que eso es lo que busca el modelo, que estos países sean siempre sumergidos a la postre del patrón.
Pero yo lo que quiero ratificar y es la visión que venimos dando desde que la compañera, 2 cursos anteriores con la compañera, con el compañero secretario general, tenemos que visionar desde FECODE unas políticas, unas estrategias que impliquen que en la educación, inmerso en eso, la salud, deben cambiar en nuestro país. ¿Por qué razón? Porque hoy estamos como con las manos atadas. El gobierno está haciendo de la suya, aplicando el modelo neoliberal que ha querido aplicar, lo está haciendo hoy sin que nadie le diga absolutamente nada. Nosotros de la parte virtual, de FECODE, de las organizaciones sindicales regionales, hacemos lo propio, pero eso el gobierno lo tiene ya maquinado. O sea, yo pienso que la política que hoy debemos aplicar es una política más arreciada al cambio de todo lo que hoy estamos viviendo en nuestro país. Gracias. Muchas gracias, compañero Edwin. ¿Quién tiene el uso de la palabra? ¿Alguien más ha solicitado? Compañero Ciro. Veo a Germán hace rato pidiendo la palabra. A ver, profe Germán, entonces tiene la palabra. Germán, quítale, desactiva, tienes desactivado el sonido, no se te escucha. Ahora sí. Ya, ¿me oyen? Pedir el uso de la palabra. Aló. Germán, ¿sí tiene la palabra? ¿Me oyen? ¿Me oyen? Sí. Bueno, mire, es lo siguiente. Dentro de todo el tema que estamos abordando, no debemos dejar de tocar el que tiene que ver con los medios de comunicación. Los medios de comunicación, a través de las novelas, el fútbol, han contribuido a la división de nuestro pueblo, a generar esa división para que la clase política haga de las suyas. Pero también al mismo tiempo, yo creo que nosotros debemos reflexionar sobre unos factores internos y factores externos. Creo que nosotros también, las comunidades, los gremios, en este caso de la educación, también hemos contribuido a esa división. Entonces, en ese sentido, bueno, y hay otros factores que son los externos, los medios de comunicación, el capitalismo. En ese sentido, mi llamado es a que también haya un proceso de autocrítica. ¿Quiénes somos nosotros como dirigentes? Nuestras agremiaciones, nuestros sindicatos. Y yo creo que eso nos va a llevar también a pensar de que no estamos haciendo lo propio para poder salir de esta crisis. Hay que acudir también a lo interno. En ese sentido, también quiero decirles que estamos llamados en esta coyuntura a fortalecer los procesos de unidad, de ir al encuentro de otros gremios, de los campesinos, de los afros. Es la única forma como verdaderamente podemos enfrentar a esa clase de política unida, a la política bancaria internacional, para podernos constituir verdaderamente como una alternativa de poder. Gracias. ¿Quién sigue en el uso de la palabra? Profe Marina. La profe Luz Marina está pidiendo la palabra. Profe Luz Marina. Aló. ¿Me escucha? Sí, la escuchamos. Sí. Bueno, un saludo muy fraterno para todos y todas, agradeciendo la intervención de la ejecutiva. Yo quiero, en este corto tiempo, dejar estas 3 reflexiones. Lo primero es que realmente los análisis nos muestran y lo que hoy estamos viviendo con la pandemia a nivel mundial es que las crisis del capitalismo y las crisis del neoliberalismo son cíclicas. Y estos hechos tan graves que hoy se nos ponen al debate nos exigen
mayor unidad y mayor y mejor análisis desde las corrientes políticas, desde los partidos democráticos, desde los senadores, para darle, digamos, una redirección a la lucha política en el país y a las propuestas hacia las reformas estructurales que requiere Colombia. En esto todos coincidimos en muchos análisis de la parte económica, la parte política, social, de la acción del capitalismo, del neoliberalismo sobre estos países de América Latina. Pero pecamos y retrocedemos en la manera de cómo actuar, cómo enfrentar esas medidas. Eso los hechos electorales, los últimos hechos políticos, sociales, nos lo demuestran. Que, digamos, en cierta medida, los caudillismos, la falta de unidad de propósitos hace que perdamos en el escenario político. Y un segundo elemento muy importante es que no desconocemos que hay una crisis del movimiento sindical colombiano. Esta coyuntura debe llamar a la CUT, a las demás centrales obreras, a FECODE, a iniciar un debate interno de cómo vamos a enfrentar hoy esta crisis y saliendo de la crisis, cómo enfrenta el movimiento sindical esta coyuntura de crisis neoliberal. Y por ello creo que debemos poner más al centro hoy una lucha política del movimiento sindical colombiano a centrarnos a una lucha gremial. O sea, ¿cómo interpretamos, cómo analizamos la problemática del pueblo colombiano, que es también la problemática del pueblo, del magisterio, para hacer y tener una acción más política, articulando los intereses de los ciudadanos y el pueblo colombiano, que enfocarnos tanto en una lucha de corte gremial? Muchas gracias. Gracias, compañera Luz Marina. Compañero Ciro, tiene la palabra. Buenos días, compañeros. Cordial saludo. Bueno, en mi punto de vista con relación a la explicación que nos han hecho la ejecutiva y los compañeros pues, que nos han antecedido, a mi parecer yo creo conveniente que antes de iniciar los cambios estructurales en las leyes, en las normas que nos rigen a través de la Constitución o a través de nuestra Carta Magna, tenemos que cambiar a quienes realizan esas leyes. Entonces la pregunta mía va encaminada precisamente en esto que estoy afirmando. Nosotros las organizaciones sindicales, los que realizamos movimientos sociales, por ejemplo, lo del 21N del año 2019, los diferentes paros, las diferentes arremetidas que tenemos contra estos gobiernos neoliberales, nos llevan a pensar de que es un error de estos gobernantes, pero ya también se dio un paso, diría yo que grande, con relación al cambio de dirigentes, empezando desde lo local, por ejemplo, en los municipios, en los departamentos y lógicamente en la nación. Tenemos el caso, por ejemplo, de Bogotá, tenemos el caso acá en Cartagena también con el cambio del administrador de turno, en este caso el alcalde. Pero la pregunta va encaminada a esto, para que todos los compañeros y especialmente Vicky, pues que es una conocedora profesional en este tema del neoliberalismo. Si nosotros llegamos a persuadir más al pueblo, ¿qué otras estrategias, además de la conciencia que le damos a las personas, además de cambiarle ese pensamiento a todos los sectores sociales, como ocurrió el pasado 21 de noviembre, que nos apoyaron, qué cantidad significativa de sectores, además de ir cambiando los dirigentes, por ejemplo, en este caso, alcaldes, gobernadores y presidentes, ¿cómo podemos nosotros contribuir como organizaciones sociales para cambiar a quienes realizan las leyes, en este caso Congreso, en su orden, pues también los diputados a la Asamblea y en este caso también a los concejales en los municipios? Pues es que yo creo que ahí hay una brecha y hay un problema que tenemos que analizar también, compañeros, porque ¿de qué nos sirve de pronto colocar un mandatario alternativo si de pronto cuando en su programa de gobierno vamos a estipular diferentes
o vamos a incluir en su programa de gobierno diferentes aspectos que no tienen nada que ver con la política neoliberal que nos imponen los gobernantes tradicionales. Si de pronto queremos incorporar algo para la inversión social, la inversión en las comunidades, y vienen los consejos, vienen las asambleas y lógicamente el Congreso a truncar eso. Entonces, además de los movimientos sociales que estamos haciendo, que ya el pueblo está despertando, ¿qué otras estrategias podemos? Todavía falta mucho por realizar. Gracias, compañero. ¿De respuesta a las preguntas? Yo creo que sí, ya podemos ir respondiendo y después si surgen más, si hay tiempo, pues con mucho gusto. Nadie me vio. Sí, Bueno, la compañera Victoria. ¿me escuchan? Cierto. Sí. Bueno, muy interesante y felicitaciones a todos los compañeros porque sé que leyeron el tema, lo manejan, obviamente no era para menos en un nivel en el que estamos en este momento de docentes, sobre todo que están en escuela sindical. Pero es tan reducido el tiempo que muchas veces se le quedan a uno cosas por mencionar y profundizar, pero creo que este intercambio nos permite aclarar ciertas cosas. A mí me invitan a una charla precisamente sobre neoliberalismo y nos limitamos a eso. Y creo que las cosas no surgen de la nada. Creo que las cosas tienen su sustento y las cosas hay que decir de dónde vienen, quién las hace, por qué se hace y para qué se hace. Y precisamente la política neoliberal es impuesta por lo que ya dijimos. ¿Cuáles son los organismos que intervienen en el consenso de Washington y cuáles son las recetas que se trazan para América Latina y para el mundo entero? En ese sentido, estamos diciendo, para poder aplicarla se necesita una adecuación jurídico-política y la primera adecuación que se tiene que hacer es con la Constitución Política Nacional. Por eso se da el cambio de la Constitución. O sea, nosotros tenemos que entender. Hay un compañero que mencionó una cosa que es muy interesante. Hay que tener en cuenta los factores internos y los factores externos. Y cuando hablamos de los factores externos, nos estamos refiriendo a que existen decisiones que se toman desde el punto de vista del direccionamiento político para violentar la soberanía nacional de nuestras naciones desde afuera, en este caso particular nuestro de los Estados Unidos, y ellos direccionan. Por eso es que aquí se da el cambio de la Constitución del 91. Muchas cosas para rescatar en la Constitución del 91, pero es en la Constitución del 91 donde están los elementos que permiten el proceso de privatización. O sea, entendamos eso. No es que la Constitución del 91 en general sea una Constitución que no tenga cosas rescatables. Sí tiene elementos rescatables, pero es allí, porque no existe norma, no existe ley en este país que no tenga su sustento en la Constitución Política Nacional. Todas las leyes de nuestro país son desarrollo de la Constitución Política Nacional. No pueden estar en contravía de la Constitución. Entonces, sí existe el sustento jurídico en la Constitución Política Nacional para que se aplique el neoliberalismo en nuestro país, para que se apliquen las privatizaciones y de hecho por eso se hace una reforma constitucional para quitarle los recursos a la educación, a la salud, a saneamiento básico y agua potable. Es en la Constitución en donde es la madre de todas las leyes. Y entonces todas las leyes que se hacen tienen que estar sustentadas en lo que está planteado en la Constitución Política Nacional. Entonces la Constitución del 91 desafortunadamente tiene elementos positivos, pero desde el punto de vista de la aplicación del neoliberalismo también tiene el sustento jurídico que permite que se apliquen y que se inicie el proceso de privatización. Eso le quiero decir al compañero Gustavo, pues eso tiene mucho que plantearse, pero solamente se lo dejo ahí. Y difiero con el compañero cuando plantea es que el enemigo no es la Constitución, sino que el enemigo es Uribe. Quiero decirle a los compañeros una cosa. En el momento, en la Constitución del 91 es una Constitución. El enemigo principal de Colombia no es Uribe. Queremos que entendamos eso. Y quiero que lo empalmemos con lo que estamos diciendo. Los aspectos externos y los aspectos internos.
Estamos diciendo de dónde viene la política. Uribe es nuestro enemigo interno, pero existe un enemigo por encima de Uribe, por encima de Duque, por encima de la clase política que lo utilizan como instrumento. ¿Quiénes? Los instrumentos multilaterales manejados por los Estados Unidos. El enemigo principal de la nación colombiana es un enemigo que es el imperialismo norteamericano. Y aquí la clase política representada por Uribe, por Duque, por Santos, por Gaviria, etcétera, etcétera, son el instrumento que utiliza el imperialismo norteamericano para imponernos su política y en este caso para imponernos los TLC y para imponernos el neoliberalismo, como estamos diciendo. Que hay que defender los procesos internos, hay que defenderlos, hay que defender el proceso de paz y creo que en eso FECODE no se ha equivocado ni el movimiento sindical en Colombia. En estos momentos no hay dentro del movimiento sindical quien no esté defendiendo el proceso de paz, pero supongamos que apliquen el proceso de paz. ¿Eso acaba el neoliberalismo en Colombia? ¿Eso acaba los males que tenemos hoy? No lo acaban. Aquí lo único que puede acabar esto es lo que dice Ciro, es cambiar precisamente a los que nos gobiernan aquí, empezando desde la base, que más adelante, pues, al responder su pregunta, hacemos. Entonces, entendamos eso. Cuando hablemos de los males de la nación, no nos limitemos únicamente a mirar los enemigos internos. Que Uribe a la cabeza, Santos hoy, Duque a la cabeza porque es presidente de Colombia, son nuestros enemigos internos, pero son instrumentos de un enemigo más grande que es el enemigo que es el imperialismo norteamericano. En eso tenemos muchas diferencias, pero obviamente yo respondo de acuerdo a mi concepción ideológica y política. Gracias, compañera Victoria. Bueno, muy amable. Bueno, que aquí no se dice nada frente a la aplicación del modelo, sí se dice, o sea, aquí claro que sí, todas las organizaciones sindicales y sociales hemos estado en esta última etapa rechazando la aplicación del neoliberalismo y todas sus consecuencias. Aquí tiene que haber cambios cuantitativos y cualitativos en el sindicalismo. Lo que dice Luz Marina es cierto. Hay una crisis del sindicalismo colombiano, pero yo me iría también desde otro punto de vista. La crisis del sindicalismo es producto ¿de qué? De que aquí el 70% de los trabajadores colombianos son informales, no están sindicalizados. Aquí existe una mínima participación de los trabajadores colombianos en la participación en el sindicalismo. Y cuando tenemos trabajadores que no tienen estabilidad laboral y ni siquiera la posibilidad de estar en organizaciones sindicales, es una violación a uno de sus derechos fundamentales y tiene que haber crisis del sindicalismo. Además que tienen que haber cambios en la posición de muchos dirigentes sindicales. Eso es cierto. Hay dirigentes sindicales que son uribistas, hay dirigentes sindicales que defienden a Santos, hay dirigentes sindicales que defienden a Duque, y eso es cierto, en el sindicalismo encontramos eso, y eso hace parte del debate que nosotros tenemos hoy. ¿Qué estrategia podemos utilizar para cambiar a nuestros gobernantes? Yo creo que esta es una estrategia básica y clave, por eso es felicitar a los compañeros de escuelas, a ustedes, a todos, a FECODE que le dio vía libre a esto, porque esta es una de las herramientas, nos permite en este espacio encontrarnos y conversar sobre temas como estos que van a contribuir a elevar los niveles de conciencia como dirigentes para poder adelantar la tarea que tenemos que hacer. La lucha no se inició el 21 de noviembre, viene desde mucho antes, pero de todas maneras es una lucha que tenemos que continuar contra el neoliberalismo, y recordemos que la tarea principal es recuperar la soberanía nacional, la producción nacional, que tanto la necesitamos y que hoy estamos viendo que la necesitamos más que nunca, y obviamente el trabajo digno y decente. Muchas gracias, compañera Victoria. Decirles, compañeros, que todas las participaciones fueron muy importantes, que enriquecieron esta temática, y decirles como manera de conclusión que de verdad lo que la unidad y en este sentido es lo que nos va a permitir derrotar a un enemigo que es el modelo económico neoliberal como el enemigo principal, y quienes lo implementan este modelo. Ellos son los enemigos reales, y por supuesto lo que dijo el compañero Ciro, hay que cambiar los gobernantes, hay que tomarnos el poder,
Aquí no vamos a seguir más siendo oposición. Tenemos que tomarnos el poder para poder implementar otro modelo que sea beneficioso para la clase trabajadora y para el pueblo colombiano en general. Entonces, ya terminando con esta sesión, las actividades que les quedan a ustedes para que, y de una vez les hago la recomendación para que participemos y subamos a la plataforma todos sus aportes que bien tengan en la actividad que les vamos a proponer a continuación. Realice la lectura sobre el documento y normatividad que se ha venido emitiendo en nuestro país en la implementación del modelo neoliberal. Y las reformas neoliberales que esto ha acontecido. Segundo, de acuerdo con la lectura del documento que es el neoliberalismo y la exposición de la compañera Victoria Avendaño, realice un documento que puede ser en un video sencillo sobre la implicación de este modelo en la educación pública en Colombia y sus consecuencias. Entonces, aquí clarificar que necesitamos como una especie de un video bien sencillo que ustedes lo puedan subir a la plataforma. Y tercero, en el foro ejercicio sindical, y a partir de la lectura realice una propuesta sobre el ejercicio sindical que se debe realizar desde cada región para fortalecer la unidad nacional y hacerle frente al arrasador modelo neoliberal. Yo creo que con esas actividades complementaríamos la exposición y la lectura del documento y los aportes de ustedes en este momento que fueron muy valiosos, pero también esperamos que lo suban a la plataforma estas actividades que les hemos propuesto. Muchas gracias a todos ustedes, a la compañera Isabel, a la compañera Victoria, ejecutivas de FECODE, a mis compañeros de la Escuela Sindical, a Gustavo, que hizo su participación, también a María Julio, a Luzaida, a Anita María, y a todos ustedes, compañeros, por estar atentos y que sigan vinculados a esta escuela virtual avanzada y hacerles esa invitación a que participen subiendo a la plataforma las actividades, no solo de esta semana, sino de las semanas anteriores. Muchísimas gracias. Si una compañera o compañera quiere, compañera Luz. Compañeros, buenos días a todos. Un saludo cariñoso. Como ya lo decía el profe Luis Eduardo Romo, es invitarlos muy cariñosamente a ponerse al día con las actividades para los compañeros pues que no estén al día, ya que estamos en la semana 8 y ya prácticamente nos quedan solamente 3 semanas para finalizar. Compañeros, la información allí está en la plataforma disponible, se han ampliado los plazos para la entrega de las actividades, entonces felicitaciones a los compañeros que están muy juiciosos. Es para nosotros este ejercicio supremamente importante, esto es lo que va a fortalecer nuestra escuela sindical y poder pues tener los logros, conseguir estos logros que todos anhelamos tanto. Entonces, compañeros, pues los que estén pendientes pueden por favor ponerse al día. Nosotras estaremos atentas con la compañera Ana María y los tutores de cada semana para acompañarlos en cualquiera de sus dudas o sugerencias. Compañera Anita. No, saludarlos y pues creo que ya sería incisivo el tema, pero sí importante que subamos las actividades, saludarlos a todos y agradecerles por conectarse muy juiciosamente. Hemos llegado el día de hoy a 25 compañeros conectados y pues es muy importante para nosotros que puedan replicar el video después de que lo subamos a YouTube, no solo para que este ejercicio de formación se quede aquí con nosotros, sino que podamos replicarlo en las regiones y pues con los compañeros de las diferentes subdirectivas. Un abrazo a todos, que tengan un maravilloso fin de semana y nos encontramos de hoy en 8 días. Bueno, muchísimas gracias entonces por la participación y feliz fin de semana a todos. Muchas gracias. Gracias.